Yo lo voy a revisar y, les dicen ahí en la escuela, ah, pues mira, tiene una carga aquí, y tiene una carga aquí, y tiene una carga aquí distribuida, ¿no? Y ya les dicen, ah, pues saca momentos, y saca cortantes, y saca fuerzas axiales. Y ya teniendo esos 3 elementos mecánicos, ya puedes diseñar la columna, la traba y la columna, ¿no? Y ya le ponen palomita. Perfecto. Estas cargas que estamos poniendo aquí, estas cargas, son cargas estáticas, ¿vale? ¿Qué quiere decir que son cargas estáticas? Esta P1, ahorita le pongo el subíndice, P2 y W, son cargas estáticas. Eso quiere decir que no varían con el tiempo, ¿vale? Eso es muy importante, ingenieros. ¿Por qué? Pues porque ustedes creen que vamos a tener cargas que varíen con el tiempo, ¿o no? Pues por supuesto que sí. Claro que sí vamos a tener cargas que varían con el tiempo. Esas cargas son cargas dinámicas, ¿no? Imagínense que me piden diseñar este marco y ya, bien feliz. Miren, hasta le voy a poner una carita feliz porque ya lo diseñaron, ¿no? Le ponen esta carga y ya, le sacan los momentos, los cortantes, lo que quieran, y ya la diseñan. Pero resulta que ahí en noveno semestre hay una materia que se llama ingeniería sísmica, ¿vale? En donde el análisis se convierte en un análisis dinámico, ¿no? Un análisis dinámico, pues evidentemente lo que pasa es que las cargas empiezan a variar con el tiempo. Es decir, la carga no es constante. Conforme va avanzando el tiempo, la carga va cambiando, ¿no? Y yo para poder encontrar la razón de cambio de cualquier cosa, necesito plantear a fuerzas, una ecuación diferencial, ¿vale? Entonces, pues todos le rehuyen a ingeniería sísmica porque involucra ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces yo meto aquí el mismo marco que les dije allá y ahora ya no le voy a meter una carga, le voy a meter aquí una señal de aceleración sísmica que va a recorrer toda la base, ¿verdad? Y cuando esa señal de aceleración sísmica recorre toda la base, se generan cargas laterales. Pero esas cargas laterales sí dependen del tiempo, son funciones del tiempo, ¿vale? Entonces aquí no es una carga constante, no es una función constante la que voy a estar evaluando. P es una función que depende del tiempo a fuerzas, función que depende del tiempo, ¿vale? Y entonces aquí pues yo necesito hacer un análisis dinámico y la cosa ya no es tan bonita como en el caso de análisis estático, ¿vale? Yo he asesorado a un montón de ingenieros como ustedes que pues les cuesta un chorro de trabajo el análisis estático, ¿vale? Pues para el análisis dinámico les espera una cosa un poco más fea, ¿vale? No es para desmotivarlos, por supuesto que no, al contrario, es para que se motiven y digan, órale, yo sí le entro, ¿no? Pero PDT es una función de tiempo que depende del tiempo, obviamente, y hace que la carga vaya variando, ¿vale? Entonces, el análisis, ya sea estático o dinámico, pues en este caso nosotros vamos a considerar que tiene otra característica. Y esa otra característica es que es un análisis ¿cómo le vamos a poner? Elástico. ¿Alguien sabe a qué se refiere con esto de que es un análisis elástico? No. No, Inge. No. Ok. Bueno, tanto aquí, en el caso de el análisis estático, como en el caso del análisis dinámico, nosotros vamos a ponerle aquí que es un análisis elástico. Esto nos va a ayudar muchísimo porque las ecuaciones que gobiernan tanto al análisis estructural estático elástico son simples y las ecuaciones de análisis dinámico, aunque pueden ser más complejas, mientras el análisis siga siendo elástico, agradecemos a Dios porque pues no está tan difícil. Pero, ¿qué pasa, ingenieros, si este marco,
Espérenme, quitar esto de aquí. ¿Qué pasa si ustedes los contratan en Estados Unidos, ¿no? Y les dicen, vámonos acá a Estados Unidos, vas a ser ingeniero estructural en Estados Unidos y ustedes bien felices. Ah, qué felicidad, me voy a Estados Unidos. ¿Vale? Pues estaría bien porque pues no necesitarían análisis dinámico, pero supongamos que que en Estados Unidos se ocupara el análisis dinámico y que les dijeran, pues me vas a diseñar ese mismo marco que les dijimos hace rato. Pero ahora resulta que este marco, pues como están en Estados Unidos, es un marco de madera, ¿vale? Porque allá se diseña, pues la mayoría de las casas, como ustedes lo han podido ver, a lo mejor en alguna serie, en alguna película, lo que sea, pues son de madera, ¿vale? Entonces, yo ya aprendí en la ESI a hacer un análisis estático y es elástico. Y ese análisis se llama análisis por el método de rigideces. Y ya me ponen a mí a hacerlo allá en Estados Unidos y me dicen, pues aviéntate un estático, órale pues. Yo ya sé que es estático, órale, estático. Las cargas no varían, ¿no? Ya, bien felices. Pero luego resulta que pues esto es de madera y ya ustedes, como no se sabe ningún otro método para hacer un análisis, pues dicen, le voy a meter rigideces, ¿no? Rigideces. Ya, ponen el emoji de felicidad, ¿no? Pues no, va a ser un emoji de tristeza. ¿Por qué? Porque el método de rigideces no funciona para estructuras de madera. Dice, no inventes, pero pues sí es lo mismo, es el mismo marco, igual son dos columnas, igual es una trave. ¿Por qué no funciona para estructuras de madera? Ah, pues porque la estructura de madera resulta que no es un material elástico. Entonces, el análisis es mayormente plástico. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que un análisis sea plástico o que sea elástico? Ahí les va. No todos han cursado análisis estructural, pero algunos ya debieron haber cursado resistencia de materiales. Y yo les explico esto de una forma muy sencilla, fíjense. Aquí hay deformaciones y aquí hay esfuerzos, ¿vale? Imagínense que yo tomo un pedacito de madera, así, y le pongo una tensión y le pongo una tensión, ¿vale? O no, digamos que no es de madera, digamos que es de acero, ¿vale? Nada más para que se entienda el ejemplo. Digamos que esto es de acero. Entonces, resulta que, ay, ¿qué pasó? Resulta que este material pues va a tener un comportamiento así, miren. Luego como que va a subir, luego como que va a bajar y luego como que va a hacer esto, ¿vale? Esto de aquí, ¿saben cómo se llama esta curvita? ¿Alguien la conoce? ¿No? Bueno, ¿Esta es la curva de esfuerzo de formación? claro que sí. Curva, esfuerzo, deformación. Exactamente, muchas gracias. Es la curva de esfuerzo de formación. Y lo que grafica esta curva es el comportamiento de mi material. ¿Vale? Aquí está la deformación y aquí está el esfuerzo. Y resulta que a este nivel, más o menos por aquí, hay una cosa que viene ahí en su reglamento que quién sabe si ya la entendieron, pero se llama FY. ¿Alguien sabe lo que es el FY para nuestro acero? ¿Qué es el FY? Bueno, el FY es el esfuerzo de fluencia del acero, ¿vale? Esfuerzo de fluencia. ¿Y qué quiere decir esfuerzo de fluencia? Fíjense bien, si yo le aplico un esfuerzo, es decir, si yo estiro esta barra de acero, una cierta cantidad, digamos que esa cantidad P son 1000 kilogramos. 1000 kilogramos, ¿vale? Por centímetro cuadrado, ¿vale? Le voy a aplicar un esfuerzo, más que una carga va a ser un esfuerzo. Le aplico ese esfuerzo de 1000 kilogramos, entonces la barra se va a medio estirar, no se va a estirar mucho, se va a medio estirar poquito, ¿vale? Y va a llegar hasta como por aquí así. Y entonces yo tengo la barra tensionada a 1000 kilogramos. Cuando le deje de aplicar esa carga de 1000 kilogramos, la barra no se va a deformar, va a regresar a su estado original, se va a regresar para acá.
Y luego le vuelvo a aplicar una de 1005 kilogramos y se estira. Y suelto la carga y se regresa a la barra. Pero va a haber un punto en el que esta barra se va a estirar más de lo que se puede resistir en cuestión de deformación. ¿Qué quiere decir? Que se va a superar este esfuerzo. Este esfuerzo es un esfuerzo de fluencia y para ceros de algún tipo vale 2530. ¿Vale? Imagínense que yo le aplico un esfuerzo ya no de 1000, sino de 2531. Ah, pues entonces la barra se rompe esa linealidad que tiene y entonces cuando se recupera, la barra ya tiene esta deformación. ¿Vale? Entonces imagínense que mi barra medía 12 pulgadas, ¿no? Y le aplico esa carguita y ahora mi barra vale 12.5 pulgadas. ¿Vale? Y tú puedes decir, ah, pues eso qué importa, ¿no? Se estiró 0.5 de pulgada, pues no hay problema. Bueno, sí, pero imagínate que esa barra forma parte de un conjunto, de una armadura, y que muchas barras se estiraron y perdieron y se incrementó esa pequeña distancia. Cuando empezamos la clase yo les dije, cuando una barra se estira, ¿qué pierde? ¿Se acuerdan? Rigidez. Pierde rigidez. Exactamente, pierde rigidez. Y ahorita ustedes pues andan como en blanco, no saben muy bien lo que es la rigidez, pero ¿qué creen? Mientras una estructura es más rígida, es más resistente a cargas laterales. Si una estructura es menos rígida, es menos resistente a cargas laterales. Esto no quiere decir que mi estructura vaya a colapsar. Esto quiere decir que si yo vuelvo a aplicar, tengo esta de 12.5, ya se deformó 0.5. Esto quiere decir que si yo vuelvo a aplicar un esfuerzo, lo más probable es que ahora ya no se deforme 0.5, sino que se deforme mucho más, a menor esfuerzo incluso, ¿vale? La misma curva me está diciendo que ahora, con este mismo esfuerzo de FY, miren, no me muevo, el esfuerzo es constante, ahora la deformación va a ser esta, ¿vale? Va a haber un punto en el que mi material va a estar tan deformado que los elementos mecánicos van a cambiar de una manera brutal, brutal. A este efecto se le conoce como el efecto P delta o efecto de segundo orden, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la madera? Pues la madera no es un material isótropo, como lo es bueno, el acero no lo es, pero en su mayoría lo es, el concreto también. Es un material ortotrópico, ¿vale? Entonces, si yo le aplico rigideces, pues evidentemente los elementos mecánicos que me salgan en cuestión de la madera, pues no van a ser los correctos, ¿verdad? Lo más probable es que mi estructura esté sobrecargada, ¿vale? Entonces ya conocimos tres tipos de análisis. El análisis estático, pero que también es elástico. El análisis dinámico, que también es elástico. Y ahora el análisis estático, pero que ahora es plástico, ¿vale? Esto pasa siempre en el acero, Inges. Siempre, siempre, siempre pasa en el acero, ¿vale? Y de hecho es mucho mejor, pero mucho mejor diseñar con aceros en donde se supera el esfuerzo de fluencia, porque el acero es un material que resiste mucho después de su límite de fluencia, ¿vale? Es decir, si yo diseño al límite de fluencia, ya lo vamos a platicar el jueves, pero si yo diseño al límite de fluencia, pues lo más probable es que el material esté pues sobrediseñado, es decir, que esté muy sobrado, ¿vale? Hay otros métodos de diseño que se diseñan a carga última, que están más acertados al comportamiento que va a tener la estructura, pero pues hay que considerar estos efectos de P delta, ¿vale? Y ahí otra vez vienen ecuaciones diferenciales, ahí viene otra vez un método más complicado de análisis, y pues ahí viene otra vez media ESIA o media generación que se raja porque dicen, no, yo no le entro ahí, no me voy a titular, ¿para qué pierdo mi tiempo? Yo mejor me voy a mecánica de suelos, órale, vámonos. Pues entonces ahí está el detalle, ¿verdad? Luego, por si fuera poco, ¿ah? Dices, hijo, mano, pues ya me planteo aquí un análisis que tiene que ser estático y que es plástico. Úchala. Bueno, pero ¿qué creen? Que también existe, o puede pasar, que yo le meto aquí la señal sísmica y se produzcan esfuerzos muy grandes, ¿no?
Por ejemplo, imagínense que mi estructura está en zona 3, que es la zona más desfavorable en suelos, y que está sintiendo el impacto de un sismo de 8 punto y feria, ¿no? Pues obviamente se van a generar esfuerzos grandes, ¿no? Grandes, considerables. Y tu ingeniero te vas a decir, no, pues para que no me esté ahí dando en la torre el sismo, pues vamos a meter unas columnas de 70 por 70, órale, aunque sea en 3 pisos nada más el edificio, pero de 70 por 70. Pues bueno, si tienes dinero para enterrarlo ahí, pues órale, dale, ¿no? No hay falla. Pero si no, puedes recurrir a un análisis dinámico, no lineal, se llama paso a paso. Análisis dinámico no lineal, paso a paso. Ese es el análisis dinámico que nuestras normas contemplan. Por si alguien lo quiere leer, está en la norma de sismo, ¿vale? Me parece que está en el capítulo 6, si no mal recuerdo, porque ya mi memoria no me funciona mucho, pero está en las normas de sismo, eso sí es un hecho. Análisis dinámico no lineal, paso a paso. Ese es el análisis más complejo, entre comillas, que nos puede dar nuestras normas, ¿vale? Es el análisis más complejo o el más completo incluso, ¿no? ¿Por qué se llama paso a paso? Pues porque prácticamente divide a toda la historia del sismo en microsegundos y te va a dar todas las deformaciones de la estructura por cada microsegundo o por cada fracción de segundo, ¿vale? Entonces, es un análisis que conlleva muchísimo tiempo de cálculo en cuanto a computadora se refiere. Si lo programas, si lo pones a correr, pues va a tardar un ratito en correr dependiendo del tipo de estructura que estés analizando. Y además considera el efecto dinámico y considera el efecto no lineal del material. Es decir, considera estas deformaciones residuales que va a tener el material, ¿vale? Ahí sí es válido que yo diga, ah, pues voy a hacer de madera un marco, pues le meto un análisis no lineal paso a paso. Y ahí está, ¿vale? Entonces, Inges, resumiendo, así para no aburrirlos tanto, ¿verdad? De todos estos análisis, nosotros nos vamos, el único que vamos a estudiar va a ser este, miren, estático y elástico, ¿vale? Ese es el que vamos a estudiar. Entonces, en la ESIA, pues a lo mucho se llegará a ver el análisis dinámico y ya. Por ahí el maestro Magdaleno luego se le alocaba un poco y enseñaba el paso a paso, pero de una forma pues un poco extraña ahí con el método beta de Newmark y algunas cosas raras. ¿Vale? Pero hasta ahí. Todo lo demás lo tendrían ustedes que aprender. Ahora, esto es muy interesante también. Vamos a regresarnos a la presentación para que me entiendan. ¿Hasta aquí alguna duda, Inges? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Un concepto raro? Creo que no, todo bien. No, dije todo bien. Eso. Bueno, vamos a darle pues. Fíjense, los objetivos del análisis estructural, hay por si sus profes no se los dan. Sin importar qué tipo de análisis se trate, es decir, todos los que les dije hace ratito y más, que existen muchos más, el objetivo del análisis estructural siempre será determinar el estado de esfuerzos y la configuración deformada del sistema estructural. ¿Vale? Es decir, esfuerzos y deformaciones, tan, nada más. Es decir, se pretende encontrar los esfuerzos y las deformaciones presentes en la estructura. Aquí están, ¿vale? Estos son los esfuerzos que están presentes en la estructura, dados por el tensor de Cauchy, que vamos a ver. Pero, ¿para qué se requieren estos valores? ¿Qué información aportan al ingeniero y cómo la podríamos usar? Bueno, yo ya les dije, Inges, ustedes necesitan determinar esfuerzos y deformaciones. Ya no hablemos de qué métodos, si métodos de rigideces, flexibilidades, métodos energéticos, métodos matriciales, métodos viejos. Ya no hablemos de qué métodos. Yo les estoy diciendo de esfuerzos y deformaciones. Imagínense que ustedes ya los tienen en la mano. Ya saben cuál es el esfuerzo y cuál es la deformación. ¿Para qué se usan esos datos ahora? Ya los tengo. ¿Para qué los uso? ¿Alguien? ¿Alguien, Inges? Ya tengo mis esfuerzos y mis deformaciones. ¿Ahora para qué uso esos datos? Para poder predimensionar los elementos estructurales. Claro, exactamente, claro que sí. Pues ya los voy a utilizar para la etapa de diseño, ¿verdad?
Entonces, quiero que lo vean todo como una sola, como un solo, ¿cómo llamarlo? Pues como un solo proyecto, si lo podemos ver de esa forma, ¿vale? Es decir, no vean las materias de forma aislada, digan, ah, pues ya me enseñan análisis estructural, ahora me enseñan concreto, ahora me enseñan acero, no. Véanlo todo como una sola cosa. A ver, ¿para qué me sirve resistencia de materiales en análisis estructural? ¿Para qué me sirve análisis estructural en diseño de concreto, en diseño de acero, en diseño de mampostería? ¿Para qué? ¿Vale? Bueno, ya les dijimos, los objetivos del análisis estructural es determinar la condición de esfuerzos de la estructura y la condición deformada. Una vez ya tengo esa condición, tanto deformada como de esfuerzos, pues ya puedo proceder al diseño. No puedo proceder antes porque si no, no sé cómo voy a diseñar mi estructura. ¿Sí me explico? Entonces, los exámenes que les ponen ahí en la escuela les dicen, ah, pues diséñame esto con la carga última tal y órale. Pero ¿de dónde salió esa carga última? ¿De dónde salen los elementos mecánicos últimos? Ah, pues de un diseño, de un análisis, perdón, de un análisis estructural. ¿Vale? Entonces es lo que quiero que se vayan empezando a dar cuenta. Fíjense bien. La respuesta es sencilla. Estos valores serán aquellos que el estructurista usará para diseñar una estructura resistente. Es decir, si yo voy a diseñar una estructura, primero necesito saber cuáles son los esfuerzos máximos presentes en esta, para así poder estimar las dimensiones y características del sistema estructural y garantizar su resistencia y correcta funcionalidad. ¿Vale? Ahora, por ahí un Inge, que no sé si esté por aquí el ingeniero Benigno, me parece que se llamaba el Inge, me dijo, Inge, vamos a ver en el curso de acero, vamos a ver diseño de naves industriales, porque yo lo que quiero hacer es una nave industrial, yo quiero diseñar una nave industrial. Y le dije, no, Inge, pues no la vamos a ver porque es todo un estudio. Y me dijo, ah, qué caray, pues bueno, no me importa, si me interesa, bla, 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 no sé si esté por aquí. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? Imagínense que yo quiero diseñar una nave industrial. ¿Alguien sabe lo que son unas naves industriales o las conocen? ¿Sí las han visto por ahí? Sí, allí en ¿Sí? Vallejo hay muchas, ¿no? Se puede decir. Ah, ok, en Vallejo hay muchas. Imagínense que yo coloco un sistema estructural como este, miren. Ahí está. Aquí hay una nave estructural, una nave industrial a dos aguas. Del lado corto, generalmente colocan unos cablecitos que están aquí así, ¿vale? Les dicen atiesadores o les dicen elementos de retención ante cargas laterales, bla, 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 bla. Pero generalmente son cables, ¿vale? Y por ahí algunos inges dicen, bueno, pues yo meto esto a STAAD, a SAP o a no sé qué software les enseñan ahí en la ESIA, y meten los cables, pero los meten como si fuera un elemento barra. Y entonces yo digo, un cable, esto es un cable, y esta es una barra. Barra. ¿Los cables y las barras se comportan igual? ¿Alguien sabe si se comportan igual? No, pues, no. Pues no, la respuesta es no. Claro que no. Un cable para que pueda trabajar, ¿qué tiene que estar? ¿Cómo tiene que estar el cable? Por ejemplo, los tendederos ahí de sus casas donde cuelgan la ropa. ¿Cómo están cuando ya ponen mucha ropa? Atención. Están a tensión, exactamente. Exactamente. Si yo le pongo una carga con presión al tendedero, ¿qué pasa? No, pues no. No aguanta. No jala, ¿no? Pues No no. funciona. Si yo le pongo un momento al cable, ¿qué pasa? ¿Jala? Pues la respuesta es no, ¿vale? Y entonces ahí meten y meten y meten cosas a SAP, meten cosas a STAT y ni siquiera entienden la diferencia entre barra y cable. Entonces es donde está el detalle, es donde está el detalle. ¿Vale? Todas estas cosas, pues a mí en mi curso, y eso que yo lo tomé con Miguel Moreno, no me lo dijeron en mi curso de análisis estructural, ¿no? Entonces salgo allá afuera y quiero decirles, pues metan cables ahí en la nave industrial y pues me van a correr, porque no entiendo la diferencia. Entonces es ahí donde está el detalle, ¿vale? Bueno, fíjense bien, vamos con tipos de estructuras. En la vida diaria,
convivimos con un sinfín de sistemas estructurales, y esto quiero que quede bien claro también. No es lo mismo una estructura que un sistema estructural, son cosas totalmente distintas. Aunque desafortunadamente llegamos a pensar que las estructuras son simplemente sistemas como vigas, armaduras, marcos y edificios, pero realmente estos sistemas son muy ideales, es decir, son muy básicos. A continuación se presentan sistemas estructurales un poco más complejos y posterior se presenta la definición de estructura. Bueno, en la escuela nos acostumbran a diseñar vigas, armaduras, marcos. Y si nos vamos con un profe que medio le estudió, arcos, ¿verdad? No podemos diseñar otra cosa. Un edificio, siempre tu profe te dice un edificio de 4 pisos, que sea lo más regular que se pueda y pues ahí que esté aquí en la zona de... A ver, ¿por qué no dices, profe, enséñame a diseñar un puente? Profe, enséñame a diseñar una torre. Profe, enséñame a diseñar una nave industrial. Profe decía, te va a decir, pues déjame primero la aprendo yo y ya luego te explico cómo. O a lo mejor no lo hacen por cuestión de tiempo, no lo sé, ¿verdad? Pero entonces nosotros estamos acostumbrados a estos sistemas estructurales, vigas, armaduras, marcos, edificios, ¿no? Si bien nos va. Pero miren, aquí hay un sistema estructural mucho más complejo, mucho más complejo, que involucra el hecho de los cables que les estaba diciendo. Imagínense, estos cables tienen que prestar atención, si no, no estarían funcionando, ¿verdad? Involucra el hecho de tableros que tienen grandes claros. ¿Dónde están las columnas que están sosteniendo estos tableros que tienen más de 100 metros de claro? ¿Cómo se están sosteniendo en el aire? ¿Por culpa de los cables? Pues eso es lo que tenemos que averiguar. Aquí tenemos puentes, ese es un sistema estructural complejo, no es un sistema estructural común, hay que considerar muchas cosas para diseñar un puente. Tenemos estadios y arcotechos, que también son sistemas estructurales complejos, sobre todo los arcotechos que no funcionan ni como viga, ni como armadura, ni como marco. Si yo quiero diseñar esto como marco o como arco, pues hay que estudiarlo un poquito. Esto es una membrana, ¿vale? No funciona como arco. Cascarones, completamente una membrana, ¿vale? No funcionan como arco, no funcionan como viga, no funcionan como armadura, no funcionan, tienen su propio criterio matemático, ¿vale? Hay que estudiarlo también. Techos especiales, como el que está en el Palacio de los Deportes, que también es una membrana, ¿vale? Esta funciona a partir de estructuras de acero, armaduras tiene por ahí abajito. Torres de telecomunicaciones que se clasifican como estructuras esbeltas, ¿vale? Funcionan como armaduras, sí es cierto, pero pues, ¿qué cargas le pongo a esta torre? ¿De dónde saco las cargas? Pues también lo vamos a revisar. Cimentaciones, esto también hay que estar peleando y peleando con el ingeniero de suelos porque luego proponen unas cosas medio raras o te avientan ahí su informe de que aquí encontramos arcilla azul, con agua y rocas y piedras. Bueno, pues sí, pero pues eso a mí qué me importa, ¿verdad? A mí dame los parámetros de diseño, los parámetros mecánicos, cómo se va a comportar mi suelo. Bueno, también hay que revisarlo. Losas, ¿vale? El criterio que utiliza el reglamento de la Ciudad de México se llama criterio por coeficientes de momento, ¿vale? Supongo que ustedes lo llegaron a ver en mampostería y si no lo vieron, pues a lo mejor lo verán en concreto, ¿vale? Ese es el método más fácil también. Obviamente son métodos que tienen que estar al alcance de ingenieros que no tengan mucha experiencia en cuestión de diseño ni de cálculo, ni que se metan a estudiar tanto para que puedan diseñar losas, pero evidentemente cuando ustedes diseñan esas losas por esos métodos que son métodos ya muy arcaicos, pues les van a dar peraltes mayores pues a los que necesita la estructura realmente. Entonces, es aquí donde yo debato con las empresas y les digo, bueno, a ver, ¿qué te conviene más? ¿Estar enterrando tu dinero o contratar a 2 ingenieros o 3 ingenieros que sí sepan y que te puedan hacer diseños óptimos? No, pues mejor contrato un ingeniero, 2 ingenieros que sí sepan y pues ya es ahí donde entran ustedes, ¿verdad? Que ustedes van a aprender mucho y pues les van a convenir a las empresas. Ahora, diseños de elementos de contención que también se comportan como placas, no se comportan ni como muro, ni como armaduras, ni como vigas, ni como marcos, ni nada. Se comportan como placas, ¿vale? Y pues ya, otras cosas, ¿no? Plataformas marinas, edificios especiales. Y bueno, fíjense bien.
A mí esto es lo que me enseñan a diseñar en la ESIA, ¿no? Una viguita, 2 apoyos, una carga en medio. Y dices, bueno, pues ya la armé. Pero lo que luego salgo y me dicen, diséñate este, mira. Ahí está. Y entonces ahí es donde te rascas la cabeza y dices, uy, ¿por qué no metí con el profe chido? ¿O por qué no me metí a clases? ¿O por qué no estudié un poquito más? Y pues he ahí el hecho de que ustedes escuchen a muchos ingenieros recién egresados decir que no tienen trabajo. Pues no tienen trabajo porque no saben hacer nada. Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, es una buena lección la que le están ustedes haciendo con estos cursos o con cualquier otro curso, siempre y cuando ustedes quieran aprender pues un poco más. Ya ustedes están dando cuenta de lo que posiblemente saben y lo que posiblemente no saben. Entonces, pues he ahí el detalle. Ahora, fíjense bien. Una vez puesto en perspectiva esta comparación, resultará sumamente evidente que en la escuela no nos enseñan casi nada. El ingeste que les decía, me decía, es que yo quiero diseñar una nave y a mí en la escuela me dijeron que propusiera y que si no pasaba, pues propusiera otra cosa, ¿no? O propusiera secciones mayores o secciones más pesadas, no sé. Pues sí, porque ese tipo de ensayo y error, pues estamos acostumbrados a hacerlo así, pero no es la manera más óptima de diseñar, ¿vale? Si no me voy a tardar mucho tiempo y además no sé si mis diseños van a ser correctos. Entonces, pues ahí está el detalle. Tal vez las imágenes anteriores representen en nuestra poca comprensión algo imposible o realmente muy complejo de analizar. Esto es porque se nos ha instruido, no se nos ha instruido adecuadamente sobre cómo funciona una estructura y cómo se comporta la estructura cuando está ensamblada, ¿vale? Para ello es importante aclarar que las imágenes mostradas sí representan un sistema estructural, pero no representan una estructura, ¿vale? Todas estas imagencitas que les puse acá representan sistemas estructurales, no estructuras. Ajá. Entonces, una estructura evidentemente pues va a ser más sencilla, más simple. Entonces, ahora veremos la definición más formal del término estructura. Ahí les va. Una estructura es cualquier medio que se pueda considerar continuo o discreto al que se pueden asignar dos propiedades específicas. Esto es muy importante, Inges. Yo sé que la teoría no nos gusta o no les gusta, no sé. Pero esto es muy importante, muy, muy importante. Si ustedes pueden entender esto, en su mayoría ya están del otro lado, se los garantizo, ¿vale? Una estructura es aquella que le puedo asignar dos propiedades específicas. Número uno, propiedades mecánicas y número dos, propiedades geométricas. Eso es todo, ¿vale? Ahora nos enfrentaremos a un concepto interesante y ese concepto es el concepto de medio continuo. Para definir qué es un medio continuo, consideremos lo siguiente. Bueno, primero tenemos que entender cuáles son las teorías que nos empujan a esta definición, mismas que hemos trabajado mucho. Fíjense, ahí les va de nuevo la explicación. A ver si me encuentran. Imagínense que yo tengo una viga como esta. Supongamos que está con esta condición de apoyos y que tiene una carga de 10 toneladas al centro del claro. Y sus profes les dicen, ¿sabes qué? Calcúlame las reacciones. Está justo al centro, ¿eh? Está justo a L medios. Allá a la mitad. Mi pregunta, Inges, ¿cuánto valen las reacciones? ¿5 y 5? Ah, muy bien, sí, 5 y 5. ¿Verdad? Bueno, ahora imagínense. ¿Qué pasa si esta en vez de ser 10 toneladas, son 100 toneladas? ¿Cuánto valen mis reacciones? 50 y 50. Ah, ¿qué pasa si estas 100 toneladas se convierten ahora en 1000 toneladas? ¿Cuánto valen las reacciones? 500 y 500. 500 y 500. O sea, es correcto, sin duda alguna, es correcto. Pero yo los reto
a que encuentren un material que resista 1000 toneladas concentradas en un punto. ¿Qué material resistirá esas 1000 toneladas? ¿Una viga? Pues ninguna. ¿1000 toneladas? ¿1000 toneladas en un punto? No, hombre, se rompe, ¿verdad? No le hemos puesto ni las 100 toneladas cuando ya una viga de 60 por 60 se rompe. ¿Vale? Entonces, esto, pues en estructuras isostáticas o en resistencia de materiales, pues no me lo decían. A ti te decían, yo le pongo 1000, 500 y 500 y ya tu profe te decía, tienes 10. Ahí está. Pues sí, profe, pero ¿a poco resistan 1000 toneladas concentradas en un punto? Pues si sí existen, pues no me imagino qué monstruo debe ser esa viga. ¿Me explico? Esta viga evidentemente se va a deformar. Evidentemente, después de tantas toneladas, pues se va a romper. Ajá. Ahora, la teoría que nos enseñan a nosotros en análisis, no, en, ¿cómo se llama esta cosa? En estructuras isostáticas, la teoría dice, no importa cuántas toneladas yo le ponga a mis cargas, la viga lo único que quiero son las reacciones, ¿sí? La viga no le va a pasar nada, no se va a romper, no se va a deformar, no le va a pasar nada, ¿vale? Esa teoría se llama teoría de los cuerpos rígidos, ¿vale? Establece que cualquier sistema estructural puede ser completamente descrito empleando solo ecuaciones fundamentales de la estática. Es decir, el cuerpo jamás sufrirá deformaciones ni fallas. Con esta teoría nos enseñan estática y nos enseñan estructuras isostáticas. Evidentemente, para que ustedes puedan calcular estas dos reacciones, pues necesitan hacer una suma de fuerzas en X, una suma de fuerzas en Y, una suma de momentos en Z, ¿vale? Estas tres ecuacioncitas de aquí les van a dar estas dos reacciones de acá, sin problemas, ¿vale? Sin embargo, pues eso en la realidad pues está mal, ¿verdad? Porque si yo le pongo aquí 1000 toneladas, pues eso se va a caer. Tengo que idearme otra forma de repartir estas 1000 toneladas, porque pues eso va a caer si está concentrado ahí, ¿vale? Entonces, la teoría que nos enseñan, la más fundamental, la básica, la que nos enseñan en tercer y cuarto semestre es teoría de los cuerpos rígidos, aunque en la ESIA le dicen estructuras isostáticas. Bueno, está bien, nada más cambia el nombre. Ajá. Ahora, aquí está esta viga que les decía, ¿no? Que no se va a mover. Es evidente que la teoría tiene muchas limitaciones, muchas, ¿no? O sea, yo le pongo 100 toneladas y ya se cayó. Entonces tengo que idearme otra forma de resolver esto. Si yo le pongo otro apoyo, por aquí así, o otros dos apoyos, pues ya, estas ecuaciones ya no me funcionan, ya no son suficientes. Entonces tengo que idearme otra teoría que me ayude a resistir cargas grandes y que me ayude a ver qué pasa con estructuras que tienen muchos apoyos o multiapoyadas o hiperestáticas, les dicen en la escuela, ¿no? Esa es la causa por la que hay que definir nuevas teorías que permitan describir a los sistemas estructurales en su totalidad. A esta teoría se le conoce como mecánica de los cuerpos deformables o mecánica del medio continuo, ¿vale? El análisis estructural, la resistencia, otras teorías que nos enseñan en la escuela, solamente son derivadas de estas dos, mecánica de los cuerpos deformables o mecánica del medio continuo, ¿vale? Es evidente que pues, nosotros no necesitamos ecuaciones tan exactas para diseñar como las que se nos presentan en la mecánica del medio continuo, porque ahí las ecuaciones son al milímetro casi, pero son ecuaciones muy complejas, ¿vale? Como no necesitamos tanta exactitud en algunos casos, pues podemos recurrir a teorías mucho más simples, como son la teoría de la mecánica de materiales, resistencia de materiales, análisis estructural, como el que conocemos, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que gobierna el comportamiento mecánico de una estructura es la teoría de la elasticidad y la mecánica del medio continuo. Eso es lo que gobierna, ¿vale? O sea, si ustedes quieren ser buenos estructuristas, deberían de estar leyendo libros de mecánica de medio continuo y libros de teoría de la elasticidad para entender a fondo esto. Ajá.
Así, esta nueva teoría enfoca toda su atención en las deformaciones que sufre un medio. No se trata, desde luego, solamente de las deformaciones o de las modificaciones que se dan de forma exterior en el cuerpo, sino que también de los cambios de posición relativa de las partículas que lo constituyen en cualquier parte interna. Reitero, esto de la posición relativa de las partículas, pues eso no nos interesa, no somos físicos, ¿vale? Somos ingenieros y queremos encontrar las resistencias de los materiales. Entonces, pues eso no nos interesa. Estas deformaciones pueden ser momentáneas, es decir, que duran solo mientras la causa que los origina permanezca, es decir, que son elásticas, pero también pueden ser permanentes, es decir, que se mantienen aunque la causa desaparezca, lo que estábamos explicando hace un rato, ¿no? Del comportamiento del material, si es elástico o si es inelástico. Esto lo voy a mencionar de una forma mucho más detallada el jueves. Pueden ser deformaciones que alcanzan más o menos rápidamente su deformación definitiva, como pasa en medios idealmente elásticos como el acero estructural, o bien pueden ser de esas que una vez empezadas siguen indefinidamente a menos que sean contrarrestadas por una nueva fuerza, como el caso de los sólidos viscoelásticos, líquidos y gases. Bueno, hay unos sólidos, se van a llamar sólidos viscoelásticos, pues que a nosotros como estructuristas civiles no nos interesa. Si fuéramos estructuristas mecánicos y nos dedicáramos a diseñar cualquier estructura, pues sí nos interesaría. O si ustedes se van a dedicar a suelos, pues ahí sí se van a encontrar con cosas viscoelásticas. El suelo es un material muy viscoelástico, entonces pues ahí se lo van a encontrar si se quieren dedicar a esa rama. Así, un medio continuo es todo aquel material que se puede idealizar matemáticamente, que esa es mi chamba de este curso, darles las herramientas que ustedes puedan hacer sus análisis, y cuyo comportamiento se considera como un todo. El medio continuo tiene tres características fundamentales: la homogeneidad o no, la isotropía o no, y la masa específica. Y ahora sí, ¿qué significa que un material o que un material sea homogéneo? ¿Alguien sabe? Creo que ya me... Que esté bien proporcionado. Que esté bien proporcionado. Ok, muy bien. ¿Alguien más me podría decir qué significa que un material sea homogéneo? Que el material es el mismo, ¿En dónde? solo hay un material. Exacto, exactamente. A lo largo de todo su volumen, el material no cambia de propiedades mecánicas, son las mismas, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes han diseñado o las estructuras son idealmente homogéneas? ¿Qué dicen ustedes? No, Por ejemplo, Eric, una estructura que no sea homogénea idealmente. un puente, Ok, un puente. Bueno, pero si estamos hablando de un material específicamente, ¿qué materiales no son homogéneos? el cemento, El cemento. El concreto reforzado, ¿no? Hay una parte que es concreto y otra parte que es acero, ¿sí o no? No es el mismo material. ¿Sí se entiende eso? También el concreto, pues está integrado por agua, cemento, bueno, o aglutinantes y grava, arena. No es todo el material homogéneo. Incluso cuando ustedes cortan un pedazo de concreto, se llegan a ver las piedritas, ¿no? Todavía que están incrustadas ahí en la sección de concreto. La mampostería es un material que es altamente no homogéneo y por eso es un dolor de panza, porque diseñar una estructura que no sea homogénea, pues conlleva un análisis mucho más detallado, ¿vale? Es por eso que yo en lo personal no estoy de acuerdo con que una materia tan complicada se dé en sexto semestre cuando ni siquiera han llevado análisis estructural, porque pues ni siquiera se explica eso de que pues el material ni siquiera es homogéneo. Un muro no es homogéneo, pues está hecho de muchos tabiquitos y los tabiques tienen juntas y tienen un castillo y el castillo ahí también tiene su acero y no se comporta como un material homogéneo, pero bueno.
¿Qué significa que un material sea isótropo? A ver, Vanessa, ¿qué andas por ahí? Ilústranos. ¿Qué es un material isótropo? Desconozco, ingeniero. ¿No? ¿Alguien sabe lo que es un material isótropo? ¿No? Que es térmico en toda su composición. ¿Qué es cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Térmico? Térmico. Te entendí que es térmico. ¿Sí dijiste que era térmico? No. Que tiene la capacidad de transmitir fuerzas, distribuirlas equitativamente hacia todos lados. Ok. Sí, tu definición como que se fue mejorando. Sí, gracias, Eric. Miren, imagínense que yo tengo aquí un pedazo de madera. Era lo que decíamos desde hace rato. Un pedazo de madera. Sí, sí ubican que la madera pues tiene una cosa que se llama veta, las vetas de la madera. Es decir, la madera está alineada en este sentido, en el sentido vertical, así como lo estoy poniendo. Y pues imaginemos que tenemos un pedazo de acero, ¿vale? Este es un material que es isótropo, ¿vale? ¿Qué quiere decir que sea isótropo? Que si yo le pongo una carga aquí, las partículas que van a resistir esa carga, la resisten de la misma forma a que si yo la pongo en este sentido, la carga, ¿vale? Que un material sea isótropo quiere decir que todas sus propiedades mecánicas y térmicas son todas sus direcciones, ¿vale? Si yo coloco una carga así, la coloco así o la coloco en diagonal, las propiedades mecánicas no cambian, ¿vale? Son las mismas. Pero, por ejemplo, en el caso de la madera, si yo coloco una carga así, pues seguramente resiste. Pero si yo la coloco en el sentido de la veta de la madera, lo más probable es que la madera se rompa, se parta, ¿vale? Porque las propiedades mecánicas en este sentido son más débiles que las propiedades mecánicas en este sentido. ¿Sí se entiende? Entonces, este material se va a llamar anisótropo. ¿Vale? Entonces, esas son las dos diferencias entre un isótropo y un anisótropo. Hay otro que se llama ortotrópico. ¿Vale? Ahí lo pueden buscar. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces, esto es muy importante que lo conozcan. Sí, es muy importante, ingenieros. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo, les reitero, diseñar con madera que diseñar con acero, que diseñar con concreto, ni hacer el análisis con madera, con concreto, con alguna especie de polipropileno, lo que sea. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿vale? Entonces, vayan enfocándose en eso de una vez, por favorcito. Y pues la masa específica, la masa, pues la propiedad de inercia que tiene cada cuerpo, ¿no? Ya lo sabemos. Así ahora entendemos que una estructura se considera como un medio continuo para su análisis, por lo que las características que tiene un medio continuo las deberá tener una estructura también. Ahora, para entender realmente cómo va a trabajar una estructura, necesitamos saber cuáles son las idealizaciones matemáticas relativamente modernas, porque no son las más modernas las que les voy a platicar, para las estructuras. Cabe señalar que el método más moderno es el análisis por elemento finito, ¿vale? Este FEM, análisis de elementos finitos, es el método de análisis estructural más moderno que existe, ¿vale? Entonces, ahorita les voy a platicar en qué consiste. Es mucho más poderoso. Ahora, fíjense, sin duda alguna nos hemos enfrentado a un sinnúmero de ocasiones a resolver problemas como este, ¿verdad? Ya hemos resuelto problemas de vigas, que vigas con carga distribuida, con carga uniforme, que con carga puntual, etcétera, etcétera. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo es que algo que se ve así, es decir, vigas, por ejemplo, estos perfiles I que están conectados aquí, y estos, no sé, supongo que son HSS que están conectados así? ¿Cómo es que algo, un sistema estructural que se ve así,
se puede idealizar así. Es decir, ¿cómo es que esto se convierte en esto? A mí cuando me empiezan a enseñar estructuras no me empiezan a enseñar esto, me enseñan esto de aquí. Entonces, ¿cómo es que yo puedo dar el salto de estas barras que tienen esta carga a edificios reales? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues todo esto es gracias a las hipótesis matemáticas que se plantean para poder resolver este tipo de barras. Y aquí, Inges, aquí, en esta pantallita, ustedes están viendo por primera vez una estructura, ¿vale? Esto que tenemos aquí es una estructura y es una barra, ajá, una barra de 2 nodos, ajá, y lo voy a explicar ahora sí. Fíjense bien. Quiero pasar de estas consideraciones a estas consideraciones, necesito aprender cómo funciona esta barra. ¿Vale? Esta barra es una barra, ¿vale? Vamos a empezar ya con la clase chida. Elemento finito. Y este elemento finito se llama tipo barra. Hay elementos finitos mucho más complejos. Este es el más sencillo que conocemos. Este elemento finito tipo barra tiene una longitud L. Tiene una longitud L. Y tiene dos coordenadas, la coordenada x1 y la coordenada x2. Estas coordenadas x1 y x2 nosotros las vamos a conocer desde ahorita ya como grados de libertad. Más adelante voy a definir con toda claridad lo que es un grado de libertad, pero ahorita nosotros tenemos estas dos coordenadas y estas coordenadas las vamos a llamar grados de libertad. Fíjense bien. Imagínense que esto es una viga. Y yo aquí le dejo caer cargas. Cuando me piden calcular las reacciones, me piden calcular las reacciones en los apoyos. Es decir, me piden calcular las reacciones o los elementos mecánicos en los grados de libertad. ¿Vale? No me piden calcular las reacciones aquí a la mitad de la barra. ¿Sí? No me piden calcular los cortantes a la mitad de la barra. ¿Los puedo calcular? Claro que sí. No me piden calcular el momento aquí a la mitad de la barra. ¿Se puede dar a la mitad de la barra o se puede calcular a la mitad de la barra? Claro que sí. Pero las ecuaciones principalmente están diseñadas para obtener información por cada grado de libertad. Es decir, a mí me va a interesar los esfuerzos y las deformaciones, porque ya sabemos que eso es lo que vamos a encontrar en una estructura. Cuando hacemos un análisis estructural, ya sabemos que es esfuerzos y deformaciones. ¿Pero en dónde los voy a encontrar? Pues los voy a encontrar en los grados de libertad. ¿Ok? Quiero que se entienda eso de una vez porque aquí es donde recae el peso de todo el análisis estructural. Todas las ecuaciones para el método de rigideces y de flexibilidades y de elementos finitos están hechas para obtener informaciones de esfuerzos y deformaciones en los grados de libertad. ¿Vale? Entonces, no sé si queda claro. ¿Sí queda claro lo que les acabo de explicar? O más o menos. Sí quedó ¿No? claro. Sí, ¿Sí? sí. Bueno, después no quiero que anden ahí diciendo que, porque siempre pasa lo mismo. Por favor, abusados con esto porque es lo más importante. Bueno, entonces tenemos esta primera estructura y única que vamos a ver, que se llama estructura tipo barra. Este es el modelo generalizado para representar el comportamiento mecánico de una barra que funciona como viga. Entonces, todas las propiedades geométricas y mecánicas se deben asignar a esta barra, de tal forma que su comportamiento represente de forma muy similar, pero nunca idéntica, el comportamiento de una viga. ¿Vale? Ahora, fíjense bien. Imagínense
que yo tomo este elemento barra, este elemento de 2 nodos, y digo, quiero construir una viga. Órale pues, ahí te va, mijo. Tienes tu viga, tus apoyos y que tus cargas, ahí está. Aquí a la barra, pues es esa barra de 2 grados de libertad, ¿verdad? Entonces resulta que esta barra funciona como viga. Y ya, felices, ¿no? Pero, imagínense que les dicen, no, no quiero una viga, lo que quiero es una armadura. Órale pues. Entonces ya agarras tu armadura, la conectas así. Perdonen por los garabatos tan feos. La conectas por aquí así. Y entonces pues tú tienes, fíjate, aquí están las famosas barras, miren. Aquí están las barras. Y entonces yo les pregunto, ahí les va. ¿Qué pasa con los elementos que también se representan como, se comportan como una viga? Es decir, esta armadura que acabamos de dibujar aquí o lo que acabamos de dibujar allá. ¿Funcionan igual? Miren, se parecen mucho, ¿no? Aquí tengo una red de vigas hechas por perfiles IR y por perfiles HSS. Y aquí tengo una red de armaduras hechas por algunos perfiles tubulares y por ángulos. La pregunta es, ¿funcionan igual? Las dos están hechas por la misma barra. Miren, aquí está la barra y aquí está la barra. Es la misma barra de 2 nodos. ¿Sí se entiende eso? Entonces mi pregunta es, ¿funcionan igual? Pues sí, ¿no? Sí. ¿Sí? La respuesta es no. ¿Vale? No funcionan igual. No funcionan igual. Ajá. Es decir, las hipótesis matemáticas para esta armadura y las hipótesis matemáticas para esta viga son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. ¿Vale? Y no es que sean del todo diferentes en el sentido físico, sino que son más diferentes en el sentido matemático. ¿Y en dónde recae todo este show? Recae en esta barrita. Quiere decir que si yo entiendo esta barra, si yo conozco a la perfección esta barra, esta estructura, voy a poder conocer a la perfección armaduras, vigas y marcos, que son las 3 estructuras reticulares principales en los sistemas estructurales. ¿Vale? Entonces ya quedó claro que esto no funciona igual. Bueno, tal vez no haya quedado muy claro, pero vamos a explicar por qué no funcionan igual. Bueno. Esta es mi estructura cuando yo la quiero usar para armaduras, ¿no? Lo mismo, tenemos una barra de 2 coordenadas, 2 grados de libertad, o 2 nodos, mejor dicho, que tienen esta longitud L, ¿vale? Entonces aquí ya la regué, ¿no? Porque dije 2 grados de libertad y la realidad es que son 2 nodos, ¿vale? 2 nodos. Y lo interesante aquí es ver cómo se activan los grados de libertad para esta barra. Si nosotros ponemos, fíjense bien, si nosotros ponemos esta viga en el espacio, en un sistema ortogonal tridimensional, como el que está aquí, fíjense que este es el eje X, el eje Z, el eje Y. Aquí tengo mi viga en el espacio. Los tipos de esfuerzos que puede resistir cada nodo, ¿cuántos son por cada nodo? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos puede haber? ¿No? Bueno, fíjense bien. Pero, Sí, eran 6, creo. exacto, exactamente. ¿Verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. 6, exactamente. Tenemos este que se va a mover en el sentido X. Es un desplazamiento que se va a dar en el sentido X. Tenemos un desplazamiento que se puede dar en el sentido Z.
y un desplazamiento que se puede dar en el sentido Y. Pero también podemos encontrar un giro que se puede dar alrededor del eje Z, que lo vamos a llamar momento Z. Un giro que se va a desarrollar en el eje X, que lo vamos a llamar momento X. Y un giro que se va a desarrollar en el eje Y, que lo vamos a llamar momento en Y. ¿Vale? Es decir que esta estructurita tiene 6 grados de libertad por cada nodo. Es decir, hace un total de 12 grados de libertad en total. Ajá. Pero esto es en el espacio. En el espacio. ¿Vale? ¿Qué estructuras encontramos en el espacio? Pues todas, ¿no? Porque no hay ninguna estructura que sea 100% plana. Pero las hipótesis de análisis me dicen, bueno, si tu estructura es exactamente igual en un sentido y en el otro y está soportando las mismas cargas, pues analízala nada más en el plano. ¿Para qué te complicas si la analizas en el espacio si los elementos mecánicos van a ser los mismos? Entonces, ok, pues vamos a seguir esta recomendación y nos vamos al plano, ¿no? Nos vamos al planito. En el plano solamente voy a tener el eje X y el eje Z, ¿vale? O el eje Y, para que no nos confundamos. Y voy a tener mi misma estructura de 2 nodos. Ya voy a acabar, ¿eh? Perdónenme que haya alargado la clase. Tengo mi estructura de 2 nodos. ¿Cuántos elementos mecánicos hay? En cada nodo, 3. ¿Cuáles? Pues el desplazamiento en X, en Y y el momento en Z. Exactamente. Vamos a tener un desplazamiento en Y, en X, que ¿cómo le pusimos al de acá? Ah, pues ¿cómo le pusimos X, no? Vamos a tener un desplazamiento en X, vamos a tener un desplazamiento en Y, y vamos a tener un momento alrededor del eje Z. Bueno, ese no es alrededor del eje Z. Déjenme sacar el eje Z de aquí. Tenemos un momento en Z. ¿Vale? Entonces aquí los tengo en el plano. Ahora fíjense bien. Imagínense que tengo un marco. Este marco está formado por 3 barras de 2 nodos. Esta barra, esta barra, esta barra y esta barra. 3 barras. Estos nodos, ¿cuántos grados de libertad van a tener? Dijimos. ¿Cuántos? Pues los dos de arriba tienen 3 cada uno. Ok. Todos tienen 3 cada uno. Hay algunos que están restringidos, pero pues eso no lo vamos a platicar ahorita. Todos tienen el X, miren. Todos tienen el X. Todos tienen el y todos tienen el momento en Z. ¿Vale? Entonces, fíjense, para un marco estructural, yo necesito una barra como esta. Una barra que considere el desplazamiento en X, el desplazamiento en y el momento alrededor de Z. ¿Vale? Para poder hacer un análisis de este marco. Ajá. No importa cómo estén las cargas en este marco. Yo a fuerzas necesito esta barra con 3 nodos, 3 grados de libertad por cada nodo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué pasa con las armaduras. Ya estamos terminando. Vamos a ver qué pasa con las armaduras. Vamos a poner esta armadura muy sencilla que está aquí. Ok. Esta armadura está formada por varias barras. Consideremos solamente esta barra. Mi pregunta es, cuando ustedes evalúan una armadura, ¿cuántos elementos mecánicos pueden circular por estas barras, que son las mismas, pero cuántos elementos mecánicos pueden circular por estas barras?
¿Hay flexión? O sea, ¿hay momentos en estas barras? ¿Se pueden doblar? No. No, solamente hay que. Pues la fuerza axial, ¿no? Creo, compresión o tensión. Exacto, solamente existe la fuerza axial. Es decir, necesito barras que solamente tengan activado el grado de libertad en X. ¿Vale? Solo el grado de libertad en X. Es decir, si yo quisiera analizar una armadura con esta barra de 3 grados de libertad o incluso con esta barra de 6 grados de libertad, pues es como si yo quisiera cortar un palito de esos de dientes con una sierra. Es imposible, ¿vale? O sea, estaría trabajando muchísimo más de lo que necesito. Porque las hipótesis me dicen, ¿sabes qué? Solamente está activado la tensión y la compresión. Es decir, yo no necesito más que 2 grados de libertad. Un grado de libertad por cada nodo. 2 grados de libertad en total. ¿Vale? Ahora hablemos de vigas. Las vigas, aquí es donde yo o algunos de los profesores como que discrepamos un poco. Generalmente las vigas están sujetas a cargas puramente verticales, ¿vale? Puramente verticales. Entonces, esta es la misma barra de 2 nodos. Esta barra de 2 nodos única y exclusivamente debe de tener activados 2 grados de libertad. El desplazamiento, miren, ya la estoy amolando aquí. El desplazamiento en Y y la rotación en X, en Z, perdón, otra vez, Z. La rotación en Z y el desplazamiento en Y, ¿vale? Es decir, si yo quisiera utilizar esta viga o esta barra con 3 grados de libertad por nodo para analizar una viga, pues es lo mismo, estaría trabajando de más, me estaría sobrando un grado de libertad, que es el grado de libertad en X. ¿Vale? Entonces, resumiendo, esta estructura que estamos viendo aquí se activa y se desactiva en cuestión de grados de libertad. La cantidad máxima que puede tener de grados de libertad activos son 12, porque vimos que tiene 6 y 6 en el espacio. Si yo quiero analizar un marco, si yo quiero analizar una losa, si yo quiero analizar un emparrillado, una cimentación, debo activar los 12 grados de libertad que tienen estas barras. Pero conforme voy analizando estructuras más simples, esos grados de libertad se van desactivando, ¿vale? O suprimiendo. Cuando analizo un marco, solamente debo de tener activos 3 grados de libertad por cada nodo, es decir, 6 grados de libertad en total. Se considera o se reduce considerablemente de 12 a 6, ¿vale? Cuando estoy analizando una armadura, son las más fáciles porque solo necesito un grado de libertad. Cuando estoy analizando una viga, también es bastante simple porque solo necesito 2 grados de libertad. Y ahora mi pregunta, o más bien algo que les platico, es, ¿desactivan estos grados de libertad? Pues en algo que tienen las estructuras que se llaman matriz de rigidez. ¿Vale? La matriz de rigidez es aquella que hace que estos grados de libertad estén activos o inactivos. Fíjense, en el caso de las armaduras, la matriz de rigidez que tienen las armaduras son estas. ¿Vale? Esta es la matriz de rigidez para una armadura. Dijimos que solamente son un grado de libertad por cada nodo, ¿no? Eso quiere decir que tengo 2 grados de libertad y 2 por 2, o sea, va a ser una matriz de 2 por 2, pues me va a dar esta matriz que está aquí, ¿vale? En el caso de los elementos armadura, o las barras para las armaduras, pues solamente necesito considerar el área, una cosa que se llama E, y la longitud, ¿vale? ¿Alguien sabe lo que es esta E? ¿Qué significa?
¿Qué es esa El E? módulo de elasticidad. Es el módulo de elasticidad, sin duda. Es el módulo de elasticidad. Y hace ratito estábamos platicando, bueno, es que existen materiales que se comportan de forma no lineal, ¿no? Es decir, que su módulo de elasticidad varía, ¿vale? Varía. Entonces, aquí, si yo quiero meter un módulo de elasticidad que varía, pues ya me arruina todo mi análisis, porque este módulo también va a estar variando. Entonces, el análisis por método de rigideces para estructuras que no son lineales, pues no funciona, porque esta constante estaría variando, no sería una constante. O habría que hacer un pequeño ajuste. Ahora, fíjense, ¿qué pasa? Bueno, esta es la representación vectorial de una barra. ¿Qué pasa en el caso de vigas? Miren, aquí tenemos los dos elementos mecánicos que les decía que están activos. El desplazamiento en Y y el momento rotacional alrededor del eje Z, X en este caso, ¿vale? En el caso de las vigas es un poco más complejo, puesto que a medida que la estructura se va complicando, la información mecánica que se requiere para su análisis es más extensa. Necesito prender o activar otro grado de libertad, que en este caso pues es el giro. La matriz de rigideces evidentemente va a ser más grande. Ahí está la matriz de rigideces, ¿vale? Es esta. Ahora, en el caso, fíjense, en el caso de las vigas que están conectadas a marcos, aquí no estoy poniendo, no sé por qué no puse esa foto que tenía que haber puesto aquí. Ah, no, sí. Fíjense que aquí está activado el grado de libertad en Y, el grado de libertad, que en este caso es Z, y la rotación. Vean que ahora hay 3 grados de libertad por cada nodo. Vean ahora el tamaño de la matriz. ¿Vale? O sea, pasamos de una matriz que es así de chiquita a una matriz que es ya más grande, ¿vale? Es esta matriz de 6 por 6 para marcos. Ahora, ¿qué pasará para elementos como estos, en donde están activados los 12 grados de libertad? ¿No? Vigas completas. Bueno, pues miren el tamaño de la matriz de rigidez, ¿vale? Esta es la matriz de rigidez real con los 12 grados de libertad activos. ¿Qué pasa si yo quiero analizar una armadura con esta matriz de rigideces? Pues voy a terminar pasado mañana y donde están los grados de libertad que no deberían de estar encendidos, pues me van a salir ceros, ¿vale? Y solamente me van a dar los resultados acá en donde está la sección de armadura. Miren, aquí está el EA sobre L, EA sobre L, por acá andan los demás, ¿vale? Entonces, ¿qué pasará? Pues para este tipo de estructuras, ¿no? Porque esta es una estructura que no varía, es decir, su sección es constante, la temperatura en la estructura es constante también, las consideraciones para cortante pues no son muy grandes, ya lo veremos con un ejercicio, y pues la matriz de rigideces. Pero ¿qué pasará con este tipo de estructuras en donde la sección va variando? Miren, aquí tengo una sección más pequeña, circular, y se va haciendo más grande, o esta sección que esté. ¿Se podrán analizar con el método de rigideces? Pues la respuesta es sí. ¿La matriz de rigidez será la misma? Pues la respuesta es no lo sé. Ya no es la misma matriz de rigideces. ¿Vale? Entonces, esta información es suficiente para hacer el análisis que son simples, de estructuras que también son simples y que no involucran otro tipo de criterio de análisis. Es decir, nosotros podíamos fácilmente analizar sistemas estructurales compuestos por cualquiera de las estructuras antes mostradas, y a estos sistemas estructurales se les conoce como sistemas reticulares, porque están formados por retículas, así como estos. Esos son los únicos sistemas estructurales que nos enseñan a analizar en la ESIA, los sistemas reticulares, y están dados por las matrices de rigideces que les acabo de decir. Ojo, todo esto que acabo de explicar es puramente pues, teórico, introductorio también, y pues lo vamos a ver con lujo de detalle, las deducciones de todas las matrices, cómo salen, por qué salen,
cómo fueron evolucionando desde métodos energéticos como el método los teoremas de Castigliano, los teoremas de Boricelli, todos esos teoremas, hasta los métodos de elementos finitos, que pues, son el método que yo quiero que ustedes se queden con él al final del curso y pues que traten de estudiarlo, que traten de entenderlo, pues para que les paguen una buena feria cuando salgan de la escuela, ¿vale? Ahorita que ustedes todavía lo pueden hacer. Entonces, con esto estaríamos terminando, Inges. No sé si haya alguna duda, alguna inquietud. Por favor, con toda confianza, pues díganme. Creo que no, porque por el momento. No por el momento. ¿Todo bien entonces? Sí. No sé los demás. Sí, los demás. Inges, por favor. Sí, Los igual de demás. momento ninguna duda. Ninguna duda. Ok. Seguros, porque. ¿Seguros? Sí, que todo bien ahorita. Órale, pues, va que va. Pues entonces con eso estamos terminando. De mi parte, pues eso es todo por hoy. Nos vamos a ver el jueves, ¿vale? El jueves a la misma hora y pues empezamos con acero. ¿Va que va? Inge, ¿está bien? Sí, perfecto. Órale, pues. Pues les agradezco muchísimo, Inges. Gracias por haberse conectado. Nos vemos por acá el día jueves. Que descansen. Gracias. Hasta luego. Gracias.